Géminis, antes incluso de que aparezcan las cartas, tu energía mental ya revela que algo no encaja, no como una intuición vaga, sino como una sensación persistente de contradicción interna, como si distintas versiones de una misma historia hubieran estado conviviendo en tu mente sin llegar nunca a unirse del todo. Tú eres un signo que vive del intercambio, de la palabra, del entendimiento rápido, pero en las últimas semanas has notado confusión, pensamientos circulares, conversaciones que no terminan de cerrarse y una sensación extraña de que hay información que falta. No es ansiedad sin motivo, es la respuesta natural de tu mente cuando percibe que la verdad ha sido fragmentada. Has intentado racionalizarlo, justificarlo, incluso distraerte, pero algo sigue regresando a tu atención una y otra vez, como si tu propia conciencia estuviera preparando el terreno para una revelación inevitable. Esta etapa no tiene que ver con dudas sobre ti, sino con haber confiado en una narrativa incompleta, especialmente relacionada con una persona cuyo nombre comienza con la letra J, alguien que ha influido directa o indirectamente en cómo entendiste una situación clave, una relación o incluso una decisión importante de tu pasado. Géminis, tú confiaste en las palabras, en la lógica, en lo que parecía coherente en ese momento, pero ahora empiezas a darte cuenta de que ciertas piezas nunca estuvieron sobre la mesa. La incomodidad que sientes no es debilidad mental, es lucidez emergente. Estás entrando en un punto donde ya no puedes seguir interpretando señales contradictorias sin exigir claridad. Esta introducción marca el inicio de un proceso donde tu mente dejará de dividirse entre versiones para empezar a integrar una sola verdad, incluso si al principio resulta incómoda. Lo que viene no busca confundirte más, sino liberarte de la necesidad constante de analizar lo inexplicable. Géminis, la verdad se acerca no para desordenarte, sino para darte finalmente una base firme desde la cual pensar, comunicar y elegir con total coherencia. Géminis, cuando la carta del mago aparece en tu lectura, deja claro que tu mente nunca estuvo equivocada, solo fue guiada por datos incompletos, por verdades a medias que alteraron tu percepción sin que pudieras detectarlo de inmediato. El mago representa el poder de la palabra, la comunicación y la capacidad de crear realidad a través del pensamiento, y en tu caso señala que tu habilidad para entender, conectar ideas y anticipar consecuencias siempre estuvo activa, aunque alguien influyó en el marco desde el cual analizabas la situación. Durante mucho tiempo confiaste en lo que se te dijo, en lo que parecía lógico, en las explicaciones que encajaban superficialmente, pero ahora empiezas a notar que ciertas respuestas nunca fueron claras del todo, que siempre quedaban huecos que tu mente intentaba llenar por sí sola. La persona asociada con la letra J aparece aquí como un canal de información clave, alguien que habló, pero no dijo todo, alguien que explicó, pero omitió detalles esenciales, no necesariamente por maldad, sino por conveniencia, miedo o incapacidad para asumir consecuencias. Géminis, esto explica por qué dudaste de tu propio criterio en algunos momentos, por qué te sentiste dividido entre confiar en tu inteligencia y cuestionar tus conclusiones, cuando en realidad tu intuición estaba captando incoherencias reales. El mago también señala que este es el momento de recuperar el control de tu narrativa interna, de volver a ser tú quien decide qué información es válida y que ya no sostiene sentido. A medida que la verdad comienza a emerger, notarás que tu mente se aclara rápidamente, que las piezas encajan sin esfuerzo, no porque todo sea fácil, sino porque por fin estás viendo el cuadro completo. Esta etapa no busca señalar culpables, sino devolverte tu soberanía mental, recordarte que tu capacidad de comprensión nunca falló, solo estuvo condicionada. Géminis, el mago te devuelve tus herramientas, tu voz interna, tu claridad natural, y te prepara para lo que viene después, porque cuando la verdad se expresa por completo, tu mente deja de fragmentarse y recupera su ritmo original, ese que siempre supo distinguir entre lo dicho y lo verdadero. Géminis, cuando la torre se manifiesta en tu lectura, no llega para castigarte ni para sembrar caos gratuito, sino para derrumbar una estructura mental que ya no podía sostenerse sin contradicciones. Esta carta señala el momento exacto en el que una versión de la verdad, aquella que aceptaste porque parecía coherente, empieza a resquebrajarse desde dentro, revelando fallas que tu mente había intentado ignorar por cansancio o por deseo de estabilidad. La torre en tu caso no es externa, no es un evento ruidoso inmediato, sino una implosión interna, una sacudida cognitiva que ocurre cuando una frase, un gesto o una confesión rompe de golpe la lógica que habías construido. De pronto entiendes que no estabas confundido, que tu incomodidad tenía sentido, porque la narrativa en la que confiabas estaba incompleta o directamente distorsionada. Este colapso puede sentirse abrupto, incluso molesto, porque Géminis valora la claridad mental y detesta quedar suspendido en la incertidumbre, pero aquí la caída es necesaria para que puedas reconstruir desde una base honesta.
La torre muestra que ciertas creencias fueron levantadas con información parcial, rumores, silencios estratégicos o verdades acomodadas, y ahora tu mente ya no puede seguir sosteniendo ese edificio sin sentirse traicionada. Es posible que en este punto sientas enojo contigo mismo por no haber visto antes las señales, pero esa reacción también es parte del proceso, porque reconocer la caída implica aceptar que confiaste desde la buena fe. La torre no destruye tu capacidad de pensar, al contrario, la libera de un marco que limitaba tu percepción. A partir de este momento, notarás que viejas dudas pierden fuerza y que nuevas preguntas surgen, más precisas, más directas, menos indulgentes con la ambigüedad. Géminis, este derrumbe no te deja vacío, te deja despierto, porque cuando una mentira cae, aunque duela, abre espacio para una verdad que ya no necesita ser defendida con argumentos forzados. La confusión que sentías comienza a disiparse no porque todo esté resuelto, sino porque por fin sabes que ya no es real, y eso es el primer paso hacia la verdadera claridad. Géminis, el encuentro con la persona cuyo nombre comienza con la letra J no ocurre como una confrontación dramática, sino como una conversación aparentemente normal que, desde el primer instante, se siente distinta, cargada de tensión silenciosa y de palabras medidas con cuidado. Tú percibes de inmediato que algo está siendo retenido, no porque falten frases, sino porque sobran rodeos, y tu mente, tan sensible a los matices del lenguaje, capta esa incoherencia antes de que sea evidente. Puede tratarse de un diálogo cara a cara, de un mensaje inesperado o incluso de una confesión que llega en un momento cotidiano, pero lo que lo vuelve decisivo es que despierta en ti la certeza de que esta vez no se trata de suposiciones, sino de una verdad que está a punto de salir a la superficie. J aparece con una energía ambigua, intentando explicar sin revelar del todo, justificando acciones pasadas con argumentos que ya no te convencen como antes, y en ese instante comprendes que tu papel ya no es escuchar para entender, sino escuchar para confirmar lo que tu intuición venía señalando. Géminis, este momento marca un cambio profundo en tu forma de relacionarte con la información, porque ya no aceptas respuestas incompletas ni explicaciones circulares. La conversación avanza, aunque no todas las palabras se dicen explícitamente, tu mente conecta los puntos con una claridad que no deja espacio para la duda. No es un choque emocional, es una alineación mental, un instante en el que todo lo que antes parecía confuso encuentra una lógica interna contundente. J puede mostrarse nervioso, defensivo o excesivamente racional, pero tú ya no necesitas presionar, porque sabes que la verdad está emergiendo por su propio peso. Este encuentro no busca cerrar una historia de inmediato, sino romper el último velo de confusión que quedaba. Géminis, al terminar esta interacción, no te sientes eufórico ni derrotado, sino sorprendentemente tranquilo, porque por primera vez entiendes que no estabas exagerando ni imaginando contradicciones, estabas percibiendo una verdad que necesitaba ser pronunciada, y ese reconocimiento cambia para siempre la forma en que confías en tu mente y en tu capacidad para leer entre líneas. Géminis, con la aparición de la sacerdotisa invertida se hace evidente que la verdad que estuvo ausente en tu historia no se ocultó mediante el silencio absoluto, sino a través del lenguaje, de explicaciones a medias, de frases cuidadosamente elegidas para desviar sin mentir del todo. Esta carta revela que la información fue manipulada de forma sutil, no con grandes engaños, sino con omisiones estratégicas que te llevaron a construir conclusiones incompletas. Para un signo como tú, que confía profundamente en la comunicación y en el intercambio de ideas, este tipo de ocultamiento es especialmente perturbador, porque te hace dudar no solo de la otra persona, sino de tu propio criterio. Ahora comprendes que muchas conversaciones parecían claras en la superficie, pero dejaban una sensación extraña al final, como si algo importante nunca hubiera sido dicho. La sacerdotisa invertida indica que alguien eligió proteger una imagen, una decisión pasada o una relación evitando profundizar, creyendo que así mantenía el control de la situación. Géminis, esta revelación no llega para hacerte sentir ingenuo, sino para mostrarte que tu mente captó la falta de coherencia desde el inicio, aunque no tuvieras pruebas concretas para sostenerla. Al mirar atrás, reconoces momentos en los que sentiste que las respuestas cambiaban según el contexto, que las versiones no coincidían del todo, y ahora todo eso cobra sentido. Esta carta marca el punto en el que decides no seguir interpretando entre líneas, porque entiendes que la verdad no necesita adornos ni justificaciones complejas. La sacerdotisa invertida también señala que este proceso te devuelve una confianza profunda en tu percepción interna, porque te demuestra que tus dudas no eran producto de inseguridad, sino de una sensibilidad mental afinada. Géminis, al aceptar que hubo información oculta, dejas de cargar con la responsabilidad de haber malentendido la situación y comienzas a liberar una tensión interna que se había acumulado durante mucho tiempo. La verdad, aunque incompleta al principio,
empieza a mostrarse sin filtros, y con cada pieza que se acomoda, tu mente recupera una sensación de estabilidad que no proviene de certezas absolutas, sino de honestidad real. Géminis, con la energía del 6 de espadas comienza un desplazamiento interno que no es huida ni evasión, sino una transición consciente desde el ruido mental hacia una comprensión más serena. Después de haber identificado las omisiones, las verdades fragmentadas y las palabras que no decían todo, tu mente deja de luchar por encajar piezas que no pertenecían al mismo rompecabezas. Este movimiento se siente como un alivio silencioso, una sensación de descanso después de un largo periodo de análisis excesivo, porque ya no necesitas forzar conclusiones ni sostener versiones contradictorias. El 6 de espadas indica que eliges dejar atrás la tormenta cognitiva, no porque todo esté resuelto, sino porque ahora sabes que preguntas ya no merecen más energía. Durante esta etapa puedes sentir la necesidad de tomar distancia, de reducir conversaciones, de estar más tiempo en silencio, algo poco habitual para ti, pero profundamente necesario para que la información se asiente. Géminis, este no es un abandono emocional, es una reorganización mental, un momento en el que permites que la claridad llegue sin presión. Empiezas a notar que tus pensamientos se vuelven más lineales, que las ideas dejan de chocar entre sí, que las decisiones se sienten más naturales, menos debatidas. El 6 de espadas también señala que este cambio no ocurre de forma abrupta, sino progresiva, como un viaje en el que cada paso te aleja de la confusión previa y te acerca a un estado de mayor coherencia interna. Puede que mires atrás y te sorprenda cuánto tiempo viviste intentando comprender algo que nunca estuvo completo, pero en lugar de reproche surge comprensión hacia ti mismo. Géminis, este tránsito te enseña que la claridad no siempre llega con respuestas nuevas, sino con la capacidad de soltar preguntas que ya no son relevantes. A medida que avanzas, sientes que tu mente recupera su ligereza natural, no como dispersión, sino como fluidez auténtica. El 6 de espadas marca el punto en el que dejas de debatirte entre versiones y comienzas a navegar con una dirección clara, confiando en que el entendimiento verdadero no requiere urgencia, solo honestidad contigo mismo. Géminis, cuando la energía del rey de espadas y del paje de espadas se superpone en la figura de Jota, comprendes que esta persona siempre supo manejar el lenguaje como una herramienta de control, no necesariamente con intención maliciosa, sino con la habilidad de decir lo suficiente para parecer transparente mientras reservaba lo esencial. El rey de espadas representa a alguien intelectualmente dominante, capaz de argumentar con lógica impecable, de justificar decisiones y de mantener una postura firme incluso cuando la verdad no estaba completamente de su lado, mientras que el paje de espadas muestra la otra cara, la curiosidad, la vigilancia constante, la necesidad de observar antes de hablar. En esta combinación ves a alguien que escuchó más de lo que admitió y que eligió cuidadosamente qué información compartir contigo y cuál guardar, sabiendo que tu mente buscaría coherencia en lo que se decía. Géminis, esta revelación no se siente como traición directa, sino como un ajuste incómodo de percepción, porque reconoces que muchas veces confiaste en la claridad aparente de sus palabras sin notar los silencios estratégicos que las rodeaban. J. utilizó el lenguaje para mantener una posición segura, para evitar conflictos mayores o para no asumir responsabilidades que podrían haber cambiado el rumbo de la historia. Al verlo con mayor objetividad, entiendes que su inteligencia no fue usada para crear entendimiento mutuo, sino para sostener una narrativa funcional. Esta comprensión te devuelve poder, porque te permite separar el mensaje del mensajero y reconocer que no todo lo bien expresado es necesariamente completo. Géminis, al identificar este patrón, tu mente se libera de la fascinación por las explicaciones elaboradas y empieza a valorar la honestidad directa, incluso cuando es incómoda. El rostro de J deja de ser una figura confusa y se convierte en un espejo que te muestra por qué es tan importante para ti la coherencia entre palabra y verdad. Esta parte del proceso no busca juzgar, sino integrar una lección esencial, que la claridad real no depende de la elocuencia, sino de la disposición a decir lo que realmente importa. Géminis, la combinación del 7 de espadas con el 5 de oros expone una herida que no siempre supiste nombrar, pero que se manifestó como una sensación persistente de exclusión, de no tener acceso completo a la verdad mientras otros parecían moverse con información privilegiada. El 7 de espadas habla de estrategias ocultas, de verdades que se manejan en silencio, de palabras que se dicen con intención de proteger intereses propios, y el 5 de oros muestra el efecto que eso tuvo en ti, una percepción de carencia no material, sino emocional e intelectual, como si hubieras quedado afuera de una conversación que te involucraba directamente. Géminis, este patrón explica por qué en ciertos momentos dudaste de tu lugar, de tu importancia o incluso de tu derecho a preguntar, porque la falta de claridad te empujó a sentirte desplazado sin saber exactamente por qué. Ahora comprendes que esa inseguridad no nació en ti,
sino que fue el resultado de decisiones ajenas tomadas desde el miedo o la conveniencia. Esta revelación es incómoda, pero profundamente liberadora, porque te permite separar tu valor personal del comportamiento de otros. El karma aquí no castiga, enseña, y lo que te muestra es que la verdad siempre encuentra la forma de equilibrar aquello que fue desviado. A medida que integras esta comprensión, la sensación de carencia se disuelve, porque ya no buscas pertenecer a un espacio que se sostuvo sobre el engaño. Géminis, el 5 de oros también señala que hubo momentos en los que te sentiste emocionalmente solo, incluso rodeado de personas, y ahora entiendes que esa soledad era una respuesta natural a la falta de honestidad en el entorno. Al reconocer este patrón, recuperas tu capacidad de elegir conscientemente dónde compartir tu energía mental y emocional. Esta etapa no se trata de resentimiento, sino de claridad, de saber que no necesitas perseguir explicaciones de quienes eligieron ocultar, porque la verdad ya está de tu lado. Géminis, al cerrar este ciclo kármico, dejas de cargar con una sensación de insuficiencia que nunca te perteneció y das un paso firme hacia relaciones basadas en transparencia real. Géminis, cuando el as de espadas se une a las de copas, se produce una alineación rara y poderosa entre tu mente y tu mundo emocional, porque por primera vez en mucho tiempo la verdad no llega solo como información fría, sino como una comprensión que también alivia. El as de espadas corta la confusión, pone palabras exactas donde antes había dudas, y te permite ver los hechos tal como son, sin adornos ni interpretaciones forzadas, mientras que el as de copas abre un espacio emocional nuevo, más honesto, más vulnerable, donde ya no necesitas defenderte del dolor con ironía o distancia intelectual. Esta combinación indica que la claridad que estás alcanzando no te endurece, al contrario, te vuelve más auténtico, porque ya no cargas con la tensión de sostener versiones contradictorias. Géminis, en este punto comprendes que la verdad, aunque al inicio resultó incómoda, era exactamente lo que necesitabas para dejar de sobrepensar y empezar a sentir con coherencia. Tu mente deja de ir por delante de tus emociones y ambas comienzan a caminar juntas, lo que se traduce en conversaciones más directas, límites más claros y una comunicación que ya no busca agradar, sino ser real. El as de copas muestra que este proceso trae una sanación profunda, especialmente en la forma en que te relacionas con los demás, porque ahora sabes reconocer cuando una conexión se basa en la honestidad y cuando en la evasión. Géminis, esta etapa te devuelve la capacidad de confiar, no ciegamente, sino con discernimiento, entendiendo que la apertura emocional no significa ingenuidad. A medida que integras esta energía, notas que tu mente se siente ligera, despejada, y que tu corazón ya no reacciona con ansiedad ante la incertidumbre. Esta es la señal de que has recuperado el equilibrio interno, porque pensar y sentir ya no están en conflicto. El as de espadas te da la verdad, el as de copas te da la paz, y juntos marcan el momento en el que dejas atrás el ciclo de confusión para entrar en una etapa de comunicación clara y vínculos genuinos. Géminis, cuando la estrella, la rueda de la fortuna y el mundo aparecen juntas al final de esta lectura, el mensaje es inequívoco: has llegado al punto exacto donde la confusión se transforma en comprensión y el aprendizaje se integra por completo en tu conciencia. La estrella trae una sanación silenciosa pero profunda, una sensación de alivio mental que surge cuando dejas de dudar de tu percepción y vuelves a confiar en tu capacidad natural para comprender la verdad sin forzarla. Después de todo lo que has atravesado, esta carta te recuerda que no estabas perdido, solo estabas navegando en un terreno donde no toda la información estaba disponible. La rueda de la fortuna indica un cambio real en tu destino mental y comunicativo, porque a partir de ahora las conversaciones, decisiones y vínculos comienzan a moverse con mayor fluidez, como si el universo hubiera estado esperando a que la verdad se revelara para permitirte avanzar. Este giro no es abrupto, sino lógico, coherente, alineado con todo lo que has aprendido, y sentirás que muchas situaciones empiezan a resolverse casi sin esfuerzo. El mundo marca el cierre definitivo de este ciclo de confusión, dudas y fragmentación interna, señalando que has integrado todas las piezas de la historia sin necesidad de negar ninguna. Géminis, ya no necesitas revisar el pasado una y otra vez, porque ahora sabes exactamente qué fue real y qué no, y esa claridad te devuelve una sensación de totalidad que habías perdido. Las señales de este cierre se manifiestan de forma sutil, a través de números repetidos como el 3, el 5 o el 11, de sueños donde hablas con claridad o escribes mensajes importantes, y de una calma mental que no depende de respuestas externas. Este final no es un punto de llegada estático, sino una liberación, porque al cerrar este ciclo kármico recuperas tu ligereza natural, tu capacidad de comunicar desde la verdad y tu libertad para elegir sin confusión. Géminis, el laberinto ha quedado atrás, y ahora caminas con la certeza de quien ya no necesita cuestionar su propia mente para saber que está en el camino correcto.